¿Te imaginas ser un rey cruzado que conquistó varias ciudades de los musulmanes y ser declarado formalmente inútil por el Papa? Esa fue la realidad que enfrentó Sancho II de Portugal, quien no solo fue excomulgado, sino que además fue depuesto por el Papa en plena Edad Media, causando una guerra civil en el reino. Y todo eso porque el rey fue extremadamente tolerante con la criminalidad que existía en Portugal. Pero ¿por qué el rey cruzado pasó a ser tolerante con el crimen? ¿Por qué el propio Papa tuvo que intervenir? ¿Será que fue víctima de alguna conspiración? ¿Y qué nos muestra esto sobre la dinámica de poder de la Edad Media? En el video de hoy vamos a sumergirnos en el reinado de Sancho II, el rey depuesto, y entender cómo la política medieval era mucho más compleja de lo que parece. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, con derecho a clases en vivo, para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Cuando Sancho II subió al trono de Portugal, en 1223 parecía destinado a seguir los pasos de sus antepasados. Siendo hijo de Alfonso II y nieto de Sancho I, heredó el reino a un joven, cuya principal preocupación seguía siendo la reconquista. En los primeros años se destacó como guerrero, lideró campañas contra los moros y conquistó ciudades importantes, como Elvas, Moura, Serpa y Tavira. Para muchos nobles era exactamente el rey que Portugal necesitaba. Sin embargo, había un problema. Mientras Sancho se dedicaba a las guerras en la frontera, el orden dentro del reino empezaba a deteriorarse. Esto se debía a que el rey, centrado solo en las campañas militares, no se preocupaba por administrar la justicia, y mucho menos por castigar a las personas que cometían abusos. Como Sancho llegó al poder con solo 13 años, tuvo que rodearse de consejeros, y también heredó todos los problemas políticos de su padre. De este modo, el joven rey deja en manos de esos consejeros y nobles amplios poderes para gobernar sus localidades. Y el problema es que esos nobles, aprovechándose de eso, empiezan a abusar de sus poderes. Y empiezan a actuar tanto contra los súbditos como incluso contra otras familias nobles e incluso contra la iglesia. Las quejas se acumulaban tanto entre los grandes señores como entre los miembros del clero, que acusaban al rey de no poder mantener el orden. La bula papal grande en Nono Inérito describe bien el estado en que se encontraba el reino. Dice la bula que, además, por indolencia y pusilanimidad, el mismo rey deja caer en ruinas los castillos, las villas, las tierras y otros derechos reales. Y concluye, acordando ilícitamente con consejeros malos, conscientemente tolera criminales, asesinos, tanto de clérigos como de laicos, de nobles o humildes, sin atender a la religión, al sexo o a la edad, así como los robos, los incestos, los secuestros de mujeres, hasta monjas. Lo que supera los mayores poderes es la extorsión de dinero que muchos comerciantes del reino fingen, comerciantes ingenuos. Y además de parecer que esos crímenes se cometen con su consentimiento, al quedar impunes, son una puerta abierta para cosas peores. La percepción que se difundía era peligrosa para cualquier gobernante medieval, la de que el rey ya no podía garantizar la paz del reino. Asesinatos, mafias, extorsiones e incluso crímenes contra miembros del clero eran tolerados y no castigados por el rey, precisamente para no enemistarse con sus consejeros. Sin embargo, en la Edad Media, gobernar no era solo ganar guerras, sino también administrar la justicia, proteger a los súbditos y asegurar la estabilidad política. Y cuando esa estabilidad desaparecía, su legitimidad empezaba a ser cuestionada. La situación se volvió aún más delicada porque los conflictos que involucraban a la iglesia no eran solo una disputa local. En la cristiandad medieval, los obispos y arzobispos tenían canales directos de comunicación con Roma. Eso significaba que los problemas de Portugal terminaban llegando al conocimiento del Papa, y poco a poco la imagen de Sancho II fue transformándose. El rey guerrero que conquistaba fortalezas del sur pasó a ser visto como un rey incapaz de controlar su propio reino. Y cuanto más aumentaba la violencia, más crecía la presión para que alguna autoridad tomara acción. Y ahí entra uno de los grandes puntos de la política medieval, la teoría de las dos espadas. En la Edad Media, muchos pensadores identificaban el poder como compuesto por dos espadas, la espada temporal y la espada espiritual.
Una de ellas estaba claramente representada por la Iglesia, que tenía el poder de las llaves para unir el cielo y la tierra, nombrar a los obispos y administrar los sacramentos, es decir, de excomulgar y de dar la comunión. Por otro lado, la otra espada era la temporal, dada al rey o al emperador, que poseía la potestad y el gobierno político. Para algunos filósofos, como Marsilio de Padua, ambas espadas eran independientes entre sí, y el emperador tenía total independencia del papa. Sin embargo, para algunos filósofos, como Egidio Romano, el sumo pontífice era el legítimo poseedor de las dos espadas y él era quien elegía conceder una de ellas al rey. Es decir, la espada temporal y política también pertenece al papa, él puede entregarla, pero también puede retirarla. El papado, así, no solo era una autoridad de prestigio y reconocimiento en la cristiandad, también era el legitimador del poder, siendo un poder paralelo capaz de someter a gobernantes y reyes. De este modo, ante toda la situación por la que pasaba el reino, el Papa Inocencio IV decide actuar. Justo después del primer concilio de León, el Papa decide excomulgar tanto a Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico como también al rey Sancho II de Portugal. Pero si con Federico el Papa lo depuso formalmente del título de Sacro Emperador, con el rey de Portugal, Inocencio adoptaría una postura menos papal. Por medio de la bula Grandi non in merito, se limitó a remover a Sancho del gobierno, manteniéndolo como rey. O sea, Sancho seguiría como rey, habiendo sido bendecido para el cargo, y sus hijos podrían sucederlo. Pero la espada del gobierno sería retirada de él y entregada a su hermano Alfonso, conde de Bolonia, que en ese momento se encontraba en Francia y que debía regresar inmediatamente a Portugal para asumir el control del reino. Como señala Erlander González en su tesis de maestría de la Universidad de Oporto, Inocencio atribuye los problemas de criminalidad y seguridad pública a la débil administración y justicia del rey. Y así el Papa lo declara oficialmente Rex Inutiles o Rey Inútil y lo retira completamente del gobierno de Portugal. Y de hecho la posición del rey era muy complicada. El reino estaba infestado de anarquía y la ley ya no era respetada. La corte estaba vacía, con los obispos alejándose y con sus hermanos en cortes extranjeras. Y para empeorar las cosas, el rey aún no tenía heredero. Su hermano Alfonso llegaba de Bolonia para asumir la regencia del reino, nombrado directamente por orden del Papa. Pero Sancho II, siendo un rey guerrero, no dejaría de resistir. Con el apoyo militar y diplomático de muchas familias nobles de Portugal y de Castilla, Sancho se instala en Coimbra e intenta reunir fuerzas para enfrentar a su hermano. Y así, una terrible guerra civil devasta el reino entre los años 1245 y 1247, Mientras tanto, aldeas son saqueadas, cargamentos robados y el desorden, que ya era grande, se generaliza. Sin embargo, en medio de batallas, emboscadas y oleadas de violencia que se apoderaban del reino, el rey Sancho se encontraba con cada vez menos apoyo. El apoyo de Castilla se fue perdiendo a medida que el Papa anuló su matrimonio con su esposa, la princesa leonesa Mesia López de Haro. Y para empeorar las cosas, un acto en particular fue decisivo para desmoralizar completamente al rey. Esto porque el caballero Raimundo Viegas de Portocarreiro literalmente secuestró a la reina de sus aposentos, con el fin de que el rey no tuviera descendencia con ella que pudiera legitimarlo. Para muchos, la reina también colaboró con el secuestro, deseando separarse de Sancho. Y el rey, sintiéndose humillado, habría ido tras ella, siendo recibido, sin embargo, con flechas desde el castillo de Urem. De esta manera, castillo por castillo, Alfonso de Bolonia fue conquistando el reino. La mayoría de los nobles, al darse cuenta de cuál era el lado más fuerte y, sobre todo, el lado con el respaldo papal, fue rindiendo homenajes al nuevo gobernante. Y al ver que su situación se deterioraba, el rey entonces decide exiliarse en Toledo, en Castilla, donde terminaría muriendo en 1248. Así, él sería el único rey portugués sepultado fuera de Portugal, estando hasta hoy sepultado en la Catedral de Toledo. Con la muerte del rey, su hermano, que antes había sido nombrado como curador, ahora finalmente podría convertirse en rey de Portugal. Pero muchos lugares se negaban a ceder ante el nuevo rey, y no por desobediencia, sino porque creían que el joven rey Sancho aún no había muerto.
El caso más famoso fue el de Martín de Freitas, alcaide de Coimbra. Después de que Afonso sitiara la ciudad por más de un año, permite que el alcaide salga de la ciudad con salvoconducto y vaya hasta Toledo para comprobar que su rey estaba muerto. Y en Toledo, Martín, al ver el cadáver de Sancho, deposita sobre él las llaves de la ciudad para, solo después, entregárselas al nuevo rey Alfonso III. Martín de Freitas, con este acto, se convirtió en uno de los mayores símbolos de lealtad y honor en la historia de Portugal. Y es ahí donde entra uno de los puntos más interesantes sobre el reinado de Sancho. Algunos historiadores modernos, como José Barandas, tienden a cuestionar si el reino realmente estaba tan mal así bajo su dominio. De acuerdo con él, el desorden del reino era inevitable, pues había mucha gente con mucho poder, lo que incluía a la Iglesia. Al mismo tiempo, los obispos solo le informaban al Papa sobre los problemas y no sobre las conquistas que el rey lograba contra los infieles. Además, el propio clero para Barandas era desintegrador, ya que le quitó al joven rey una gran cantidad de favores. Y así, el autor sostiene que Sancho, en realidad, fue calumniado, y que su reinado fue lo mejor que podía suceder hasta ese momento. De cualquier forma, su hermano, Alfonso III, una vez investido, convocaría cortes en 1250 en Guimarães y en 1254 en Leiria, con el fin de pacificar sus territorios y crear una legislación clara que el reino pudiera seguir, para, a partir de ella, poder administrar la justicia. Incluso por primera vez en la historia de Portugal, el rey incluyó representantes del pueblo entre los representantes en las cortes, siendo una innovación política notable para el siglo XIII. Alfonso, en 1249, conquistó definitivamente el Algarve de los moros, completando así la reconquista del territorio portugués. Y eso nos dice algo fundamental sobre el mundo medieval, que el poder no era solamente militar, también era simbólico, espiritual y requería legitimidad. Un rey que perdiera el respaldo de la Iglesia podía perder incluso el gobierno sin que nadie lo derrotara en batalla. Sancho II es, en ese sentido, un reflejo de lo que ocurría cuando se rompía el equilibrio entre la espada temporal y la espada espiritual. El rey que conquistó ciudades de los moros terminó perdiendo lo principal, el control de su propio reino. Y así demostró que una buena conquista sin un buen gobierno puede terminar costando una buena corona. ¿Y tú conocías el caso de Sancho II? ¿Crees que él fue víctima de alguna conspiración? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y aprovecha para hacerte miembro del canal ahora mismo. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.